Dijo que existe información del tráfico de a las que se refirió como terroristas. Ministro de Defensa dijo que existe información del tráfico de explosivos, municiones y granadas peruanas que las bandas criminales de Ecuador tienen en su poder. Más de 300 policías fueron desplegados a lo largo de la frontera de Tumbes con Ecuador para resguardar a la población de los actos delictivos en el vecino país. Presentaron a Jorge Fossati como entrenador de la selección peruana de fútbol de cara a la Copa América 2024 y las eliminatorias mundialistas 2026. Tormentas y tornados dejan 3 muertos y luego que azotaron el sur de Estados Unidos, mientras que vientos intensos afectaron a miles de personas en el norte. Y empezamos contándoles que el ministro de Relaciones Exteriores, Javier González Ollechea, expresó su rechazo a los actos de violencia registrados en Ecuador y aseguró que la democracia y libertades no son negociables. A través de sus redes sociales expresó su solidaridad con el gobierno del presidente Daniel Noboa. Indicó además que desde el gobierno peruano se priorizará la atención a conciudadanos que se encuentren en dicha nación. Asimismo, destacó el esfuerzo y el refuerzo también de la seguridad fronteriza por parte de mandos militares y miembros de la Policía Nacional. Y Ecuador garantiza la protección de civiles y respeto a los derechos humanos. Mediante un comunicado, la Embajada del país norteño en el Perú precisó que los decretos anunciados por el presidente Daniel Noboa se realizaron en respeto a los 4 convenios de Ginebra en el marco de la grave crisis de conmoción social y violencia que enfrenta esa nación. El primero de ellos dispuso el estado de excepción en todo el territorio ecuatoriano, mientras que el segundo declara el conflicto armado interno y dispone la movilización e intervención de fuerzas armadas, y en esa línea destacan que el país recibió solidaridad de la comunidad internacional y apoyo a su institucionalidad y Estado de Derecho. Y desde la frontera con Ecuador, ministros del Interior coordinan acciones para garantizar el orden interno. Los funcionarios destacaron el cierre de frontera e investigan también la entrega de municiones peruanas a bandas ecuatorianas. La situación no amerita cerrar las fronteras, lo que sí amerita es reforzar y resguardar las fronteras para dar seguridad y tranquilidad a nuestra población. Descartan el cierre de la frontera con Ecuador. El ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, y el titular del Interior, Víctor Torres Falcón, llegaron muy temprano a la zona fronteriza a fin de coordinar con los comandantes militares y jefes policiales de Tumbes para evaluar medidas que refuercen las acciones fronterizas con el país vecino. Son 400 DINOES y en unos minutos se está aterrizando 50 DINOES más. Eso va a reforzar de manera suficiente para que el control sea efectivo. Un contingente de 50 efectivos de la Dirección de Operaciones Especiales se suman a los 400. Vamos ahora hasta Tumbes con nuestro compañero Dean Cárdenas. Dean, adelante, te escuchamos. Buenas tardes. Gracias, Ronnie. Estamos en el cuartel Sarunilla. Están los ministros de Defensa y del Interior aquí. Lo que se ha dado en este punto, Ronnie, amigos televidentes, es que los efectivos, los soldados, están listos para trabajar de manera coordinada con la policía. Es por ello que se encuentra el ministro de Defensa, Jorge Chávez, y el ministro del Interior, Víctor Torres, en esta sede militar. Están ustedes viendo cómo declaran a la prensa, mientras que aquí están los soldados ya listos y dispuestos a que, que el Ministerio del Interior disponga de qué manera van a participar en lo que va a ser este trabajo de reforzamiento de la frontera. Con Juan José González vamos a escuchar ahora lo que está señalando el ministro del Interior para poder hacer nuestras preguntas respectivas sobre lo que se ha sobrevolado, sobre la forma como se va a operar aquí. Vamos a escuchar entonces al ministro del Interior, de Defensa, Jorge Chávez. ¿Ya se tiene información por parte tal vez del sector interior y del sector defensa? Bueno, estamos en un proceso de planeamiento, de coordinación y articulación, ¿no? En
estos días. Si lo ha dicho el presidente, tenemos que articular, porque como se ha expresado anteriormente, tanto por parte del sector defensa, ya se ha coordinado con el señor ministro de Defensa y ya se está coordinando entre comandos conjuntos de ambos países. De igual manera lo ha hecho el señor ministro del Interior con la señora ministra del Interior de la hermana República del Ecuador. ¿Cómo se va a colaborar por parte del Perú con el tema de recepción Bueno, cumpliendo los protocolos, se verá cuáles son las actividades protocolares a través de la Administración de Justicia, porque todo sigue un protocolo, no de la noche a la mañana se deporta o se recibe, se tiene que ver las circunstancias, cómo se tiene que recibirlos. Sobre la noticia cambia también el ministro de Defensa ecuatoriano ha mencionado de que vamos a esperar, Ronnie, para poder conversar con el ministro acerca de lo que se va a disponer luego de que se tome la decisión de trabajar en manera conjunta con el ejército. Recibir la información, porque esa es una información técnica, mediante fotografías, mediante peritaje que se tiene que hacer, y en virtud de ello analizaremos y haremos todas las acciones correspondientes para determinar. Miren, hacemos recordar, conversamos con el jefe del Comando Conjunto, que a lo largo de nuestra historia desde los años 80, que empezó la lucha contra terrorista, hemos tenido innumerables pérdidas de armamento, no por pérdidas de robos, sino por acciones contra terroristas, y que llevó a cabo a que por lo menos unos 10, 20, 30 fusiles hayan perdidos y esté en manos de las organizaciones terroristas. Hemos hecho acciones y operaciones militares para recuperar ese armamento. No descartamos que pueda haber salido ahí, pero lo primero que tenemos que hacer es ser responsables, ver la procedencia de dónde es, porque cada armamento tiene un número de registro. Tenemos que ver de qué unidad o de qué lugar ha salido. Exactamente, y eso demora, y eso lo vamos a hacer rápidamente, una vez que recibamos la información. ¿Para la investigación? Lo más pronto posible, pero tenemos que tener la información validada por nuestra Policía Nacional. Permítame. Aún no, estamos, como lo ha dicho el señor ministro de Defensa, como lo ha dicho la señora ministra del Interior y como lo han dicho los altos mandos militares, estamos en una labor de coordinación y articulación para poder no solamente apoyar, sino recibir las informaciones correspondientes. Quería conocer el sobrevuelo, qué se ha sobrevolado, qué se ha observado y sobre ello qué se va a disponer. Mire, hemos hecho por un espacio de 45 minutos un vuelo con el personal de las Fuerzas Armadas, con el personal de nuestra policía, el señor ministro Interior, el que habla, para determinar los puntos en donde se va a apoyar con personal y con medios el control de nuestras fronteras. Hemos empezado en la zona de Papayal y hemos terminado en la zona de Aguas Verdes, recorriendo todo el canal internacional y toda la vertiente de río que separa tanto al Perú como a Ecuador. Y hemos puntos ahí. Exactamente, esa es la finalidad de un reconocimiento, determinar los lugares desde un punto de vista aéreo, de poder agrupar a la gente, si es importante tenerlos ahí, y eso conlleva un trabajo. Queremos que nos entiendan, estamos en estos momentos desarrollando un trabajo de planeamiento, de recabar información, de distribuir a la fuerza. Miren ustedes, el día de ayer recibimos las disposiciones de parte de la señora Presidenta de la República. El que habla con el ministro de Defensa, en coordinación con el ministro de Interior, nos ha solicitado el apoyo. Le transmití la disposición al señor general de Ejército, jefe del Comando Conjunto, y ustedes ya pueden ver que nuestro personal de tropa ya está organizado. Entonces, en virtud de esa organización y ese planeamiento, vamos a distribuir la fuerza. Precisamente la presencia de usted aquí es porque ya se define ese trabajo articulado entre el Ejército y la Policía. Pero por supuesto, la presencia del señor ministro del Interior, el que habla, es justamente aunar ese trabajo y la ejecución de acciones militares en este marco declaratorio de estado de emergencia le corresponde al señor general de Ejército, jefe del Comando Conjunto, conjuntamente con nuestra Policía Nacional. Y eso es lo que venimos haciendo. Usted ha determinado 5 puntos críticos en el sobrevuelo que ha realizado en la zona de frontera. ¿Cuáles son las condiciones que tienen estos 5 puntos críticos para ser llamados propiamente así? Es una cuestión de estrategia. Yo no le puedo decir, porque si yo evidencio dónde van a ser los puntos críticos, puede ir en detrimento de nuestro trabajo que queremos hacer. No sé, pero ubicación, sino las condiciones. Bien, es el ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, que está aquí en el cuartel Zarumilla. Vamos a tratar de conversar con el ministro del Interior. Ministro, permítame, ministro, por favor. Ministro, disculpe, permítame, estamos en vivo para TV Perú para conversar acerca de esto que ya es una... Hablemos bajito, entonces. Se concreta, digamos, el apoyo del Ejército a la Policía. Sí. ¿Cuántos efectivos? ¿Del Ejército? Lo acaba de decir el ministro de Defensa. Me está preguntando sobre los efectivos del Ejército que apoyarían. En este caso, en ese recorrido que nosotros hemos hecho, con la venia del señor ministro del Interior, tenemos 150 efectivos. Acá.
Después tenemos que ver en la zona de Papayal, tenemos otro tipo de efectivos. Tenemos que ver también en la zona de Piura, en la zona de Carmen la Frontera en Ayabaca, en la zona de Suyo, también va a haber efectivo de la policía y también va a haber efectivo del ejército. Cada zona, cada área geográfica es en virtud del planeamiento y reconocimiento que se tiene que hacer. Así como hemos hecho acá, nuestra policía y miembros de la Fuerza Armada van a hacer reconocimiento y van a establecer la distribución de la fuerza necesaria. Exactamente, señor. Ministro, y en relación a la reunión con las autoridades locales, la vicegobernadora regional, ¿qué se ha, digamos, obtenido ahí y qué se va a poder ejecutar de acuerdo a lo que ellos han planteado? Mire, como funcionarios nosotros, tanto el señor ministro del Interior como el señor ministro de Defensa, tienen la obligación de conversar con las autoridades e informarles las acciones que se van a llevar para proteger a la ciudadanía. Ese ha sido nuestro propósito. El señor ministro del Interior ha dado un reporte de todas las actividades que están haciendo. Yo he complementado algunos aspectos correspondientes a eso, no solamente a la señora vicegobernadora, estaba por vía Zoom, por vía digital, el señor gobernador, y también estaban las autoridades provinciales y distritales. Porque algunos alcaldes se quejaban de haber recibido amenazas, sufrir extorsión. Sí, hemos recibido la información correspondiente con respecto a ello, pero a la vez les hemos dado las condiciones para que converse con los mandos policiales y con el apoyo que va a dar las Fuerzas Armadas para garantizar su seguridad. ¿Cuál es el siguiente punto, ministro, considerando que ya se está tomando acción con respecto a lo que anunció ayer el primer ministro? Acá, en la zona de Tumbes, no, ya hemos efectuado el planeamiento. Ahora lo que tenemos que ver es, en la zona de Piura, tenemos que ver en la zona de Cajamarca, en la zona de San Ignacio, en la zona de Amazonas, en la zona fronteriza y después en la zona nororiental de nuestro país. Gracias, ministro Jorge Chávez Cresta. Gracias, ministro del Interior, Víctor Torres, está afectado de la garganta. Y decir pues que estamos en el cuartel Zarumilla. Ustedes están apreciando en vivo y en directo lo que están realizando los ministros con respecto al anunciado ayer por el primer ministro Alberto Otarola. Ya se ha concretado esto que significa declarar en emergencia la frontera norte con Ecuador. Hay 400 efectivos de la policía que han llegado, más personal de la DIROES, más personal de áreas especializadas de la policía. Están aquí los miembros del ejército listos ya también para colaborar de acuerdo a lo que disponga la Policía Nacional o el Ministerio del Interior en diferentes puntos que han sido observados de manera aérea en este sobrevuelo que han hecho los ministros que están presentes aquí. Se reitera que se está investigando el tema de las armas peruanas que se dice han sido encontradas en poder de la delincuencia ecuatoriana, y reiterar entonces que Ronnie, a los amigos televidentes, que no se va a cerrar la frontera, sí se va a reforzar lo que es, digamos, el control en estas partes fronterizas a lo largo de las 1.595 kilómetros de frontera entre Perú y Ecuador. Ronnie, tú en estudios, Lima. Muy bien, muchas gracias, Nick. Entonces se refuerza, ¿no es cierto?, la seguridad, se refuerza el control también en las fronteras de nuestro país. Muchas gracias por la información que nos brindas. Nosotros vamos a seguir con más, y ahora el ministro de Economía aseguró que el gobierno no permitirá que mafias organizadas ecuatorianas ingresen al país. Alex Contreras además anunció medidas para reactivar a las MIPES. Indicó que tras los sucesos registrados en el vecino país del Ecuador, el Perú tomará las medidas necesarias. Esa decisión ya el día de ayer se respondió rápidamente. Se está primero salvaguardando la seguridad de nuestros compatriotas y que no les quepa la menor duda que el Ejecutivo va a tomar las medidas que correspondan para, uno, evitar que estas mafias organizadas ingresen ya sea por las zonas, digamos, comunes o de manera ilegal. Que no les quepa la menor duda. Sostuvo además que la reactivación económica requiere de un país en paz. Por ello es que se han aprobado varios cambios legislativos. Así lo indicó el ministro de Economía, Alex Contreras, en la presentación de las medidas de reactivación de las MIPES para este año. Se anunciaron el 1 millón de kits de útiles escolares. Ya tenemos el decreto de urgencia, que es hecho máximo. Debe estar en 10 días publicado. Se anunció un plan de rescate financiero. Ya Produce nos envió la documentación. Eso el mes va a responder esta semana, máximo el viernes estamos respondiendo ya para tener este plan de rescate para las MIPES. Asimismo explicó que se viene mejorando el programa Impulso Mi Perú, donde se invertirán en corto plazo 10.000 millones de soles, triplicando de esta manera su monto actual. Y la Policía Nacional reforzó la seguridad en la frontera de Tumbes con Ecuador. Más de 300 agentes de la Unidad de Inteligencia
Policía de Carreteras, Control y Seguridad del Estado han sido desplegados a lo largo de la línea fronteriza y vienen realizando operativos de control de identidad. Esto a raíz de la crisis de inseguridad que se vive en el país norteño. Solo ayer una bomba molotov explotó en exteriores de la comisaría de Huaquillas, esto en territorio ecuatoriano y muy cerca a la frontera con nuestro país. Esta situación de inseguridad también ha causado una disminución en la afluencia de personas y el cierre de muchos comercios en la zona. Seguimos con más información y el ejército ecuatoriano informó hoy mediante sus redes sociales sobre la captura de 2 personas con armamento a las que se refirió como terroristas en la frontera con Perú. En posesión de los detenidos se halló un fusil, 2 subfusiles, 2 pistolas, un revólver, 6 cargadores tipo alimentadoras, 66 cartuchos, 4 radios tipo Motorola y 64 paquetes de marihuana. Ecuador está en estado de excepción